levanten. Lo que necesitas es reencontrarte contigo, con ese fuego que una vez ardía fuerte y que ahora solo espera que lo alimentes de nuevo. No necesitas que el mundo te entienda, necesitas que tú te entiendas, que te abraces con compasión, que te mires sin juicio, que te perdones por las veces que te abandonaste a ti mismo, porque todos lo hemos hecho, todos hemos callado nuestra voz para agradar. Todos hemos traicionado nuestros principios por no perder a alguien, todos hemos fingido ser fuertes mientras nos derrumbábamos por dentro, pero ya no más. Es hora de decir basta, no a los demás, a ti. Basta de vivir a medias. Basta de ocultar el dolor como si fuera una vergüenza. Basta de sostener todo para que nadie note que estás cayendo. Si vas a caer, que sea en tus propios brazos. Si vas a romperte, que sea para reconstruirte mejor. Porque esta no es tu tumba, es tu inicio. No estás terminando, estás despertando. Lo que hoy duele, mañana será fuerza. Lo que hoy te quema, mañana será luz. Y lo que hoy parece soledad, es solo el escenario sagrado donde renace tu verdadera voz. Hay un momento en la vida en el que uno se cansa de esperar. Esperar que alguien lo salve, que algo cambie, que las cosas mejoren por sí solas. Y en ese cansancio nace algo brutalmente honesto, la comprensión de que nadie vendrá. Nadie va a empacar tu equipaje emocional. Nadie va a caminar por ti la distancia que solo tú sabes cuánto duele. Nadie va a cargar las piedras que tus decisiones han acumulado en el camino. Y no es crueldad, es realidad. Cada quien lleva sus propias guerras, sus propios duelos, sus propios miedos que le tiemblan bajo la piel. Esperar que otro venga a sostener lo que a ti te corresponde es posponer tu libertad. Es aplazar tu despertar. Es negarte a ti mismo el derecho sagrado de ser el protagonista de tu propia redención. Has vivido dependiendo de miradas, de palabras, de afectos intermitentes que te hacían creer que valías algo. Pero el día en que esas miradas se fueron, cuando las palabras dejaron de llegar y los afectos se apagaron, sentiste que desaparecías, como si no quedara nada de ti sin ellos. Pero eso es una mentira que nos enseñaron desde pequeños, que necesitamos aprobación para existir, que somos amados solo si somos útiles, que nuestro valor se mide en función de cuántos nos aplauden. Esas ideas no son tuyas, fueron implantadas. Hoy puedes arrancarlas como quien arranca una raíz podrida para dejar espacio a lo nuevo, porque tu valor no se decreta desde fuera, se confirma desde dentro. No tienes que hacer nada extraordinario para merecer amor. Basta con que respires, con que seas, con que estés aquí, luchando, aunque nadie lo sepa. Y cuando entiendes esto, empiezas a soltar la necesidad de ser entendido, la urgencia de complacer, el miedo a ser rechazado. Empiezas a mirar tu reflejo y a reconocer en él algo que siempre estuvo ahí, escondido entre máscaras, tu verdad. Esa verdad no necesita permiso para brillar, no necesita audiencia para ser legítima, no necesita justificar su existencia. Está ahí, intacta, poderosa, silenciosa, esperándote. Y sí, habrá días en que el silencio te parezca insoportable, en que la soledad se sienta como un abismo que no termina nunca. Pero escucha bien, esa soledad no está vacía, está llena de respuestas. Es en el silencio donde se escucha la voz más importante, la tuya. Es en la ausencia de ruido donde empieza el verdadero diálogo interior. La soledad no vino a castigarte, vino a limpiarte, a vaciar de ti todo lo que no es tuyo, a arrancarte las falsas ideas que te mantenían encadenado a la validación ajena. Es incómoda, sí, porque la verdad siempre incomoda, pero también libera. Hoy no te digo que no necesitarás a nadie. Todos necesitamos amor, compañía, conexión, pero lo que no puedes permitirte es depender, porque la dependencia te roba la capacidad de caminar con tus propios pies. Te arrebata el poder de decidir, de caer, de levantarte por ti mismo. La verdadera fortaleza no está en no necesitar a nadie, sino en poder seguir aunque todos se vayan. En poder amar sin convertirte en esclavo. En poder compartir sin perderte. Porque quien camina solo por convicción nunca se siente perdido. Quien se encuentra consigo mismo nunca vuelve a estar realmente solo. Hay algo en el ser humano que se aferra al derecho de quejarse.
como si gritarle al universo por lo injusto de la vida fuera suficiente para que el dolor desaparezca, como si repetir una y otra vez ¿por qué a mí? Pudiera reescribir el pasado o suavizar la herida. Nos hemos vuelto adictos a la queja, adictos a la narrativa de víctima, adictos al relato del sufrimiento sin acción, y no porque seamos débiles, sino porque nadie nos enseñó a transformar el dolor en impulso. Nos enseñaron a esperar que las cosas se resuelvan solas, a llorar por compasión, a paralizarnos en vez de avanzar. Pero la queja no sana, la queja estanca. La queja es una caricia momentánea que te duerme el alma. Es un consuelo que no construye, solo retrasa lo inevitable, la responsabilidad. Porque mientras más te quejas, más alimentas la identidad de que no puedes, de que todo te sucede a ti, de que el mundo te debe algo. Pero déjame decirte algo que tal vez duela. El mundo no te debe nada. No te debe justicia, ni reconocimiento, ni comprensión. Y eso, lejos de ser una condena, es una liberación. Porque si el mundo no te debe nada, entonces tú puedes crearlo todo. Si nadie viene a darte lo que mereces, tú puedes forjarlo con tus propias manos, con tu tiempo, con tu disciplina, con tu fuego interior. Esa es la verdad que transforma. La conciencia de que tú eres el arquitecto de tu destino, no un espectador, no una víctima, un creador. Y para crear hay que dejar de lamerse las heridas con palabras. Hay que tocarlas con acción, con decisión, con coraje. No puedes sanar lo que justificas. No puedes reconstruirte mientras repites el guión de tu dolor. Rompe el ciclo. Pregúntate, no por qué te pasó lo que te pasó, sino qué vas a hacer con eso ahora. ¿Qué vas a construir con los pedazos? ¿Qué vas a sembrar sobre la tierra quemada? Porque sí, todo se derrumbó. Pero en los escombros todavía hay material para levantar algo nuevo. Y aquí es donde entra la disciplina. No esa que se impone desde fuera, sino la que nace del amor propio más profundo. La disciplina de seguir cuando no tienes ganas, de cumplir tu palabra aunque nadie te vigile, de ser coherente en el silencio, porque cuando no hay nadie mirando, ahí se revela quién eres realmente. No en el escenario, sino en el cuarto vacío. No en el éxito, sino en la lucha cotidiana. Y esa lucha, aunque silenciosa, es sagrada. Es lo que te convierte en dueño de ti. Es lo que te corona cuando nadie te aplaude. Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras cuando quieras. Está en gobernarte a ti mismo. En no ser esclavo de tus impulsos, de tus emociones, de tus excusas. La disciplina no te encierra, te libera, te da estructura cuando todo es caos, te da norte cuando el mundo gira sin sentido. Te recuerda quién eres cuando todo a tu alrededor intenta hacerte olvidar. Y cada vez que eliges seguir, aunque sea un paso, aunque sea temblando, estás reafirmando tu poder. Estás gritando al universo, sin palabras. No he terminado, estoy aquí y sigo avanzando. Hay días en que uno despierta y no siente absolutamente nada. El cuerpo se mueve por inercia, los pensamientos son una niebla espesa y la emoción simplemente no aparece. Nada inspira, nada motiva, nada empuja. Y es en esos días, precisamente en esos, donde se pone a prueba de qué estás hecho. Porque cualquiera puede moverse cuando tiene ganas. Cualquiera puede actuar cuando la emoción acompaña. Pero muy pocos son los que caminan cuando el alma no tiene fuerzas. Los que siguen cuando todo en ellos pide detenerse. Y ahí, en ese espacio vacío entre el desánimo y la acción, nace la fe verdadera. La fe que no necesita sentir para creer. La fe que no se basa en impulsos, sino en convicciones. No puedes vivir esperando a tener ganas para empezar, porque las ganas son frágiles, se evaporan con el primer golpe, se disuelven ante la mínima resistencia. Si tu compromiso depende de tu estado de ánimo, entonces nunca vas a construir nada que valga la pena, porque lo que trasciende no se levanta con inspiración, se edifica con determinación. Y esa determinación se forja cuando decides moverte, aun cuando todo dentro de ti te dice que no. Cuando el cansancio te susurra que pares y tú eliges dar un paso más. Cuando el miedo grita y tú respondes con acción. Eso es lo que transforma la vida. No los momentos de euforia,
sino los actos silenciosos, las decisiones tomadas en la oscuridad, los compromisos que se honran cuando nadie está mirando, porque cada vez que actúas sin ganas, estás entrenando tu alma. Estás recordándole a tu cuerpo que no manda a él, que no son las emociones quienes gobiernan, sino tu propósito. Y ese propósito no siempre se siente, pero siempre está. Puede esconderse, puede apagarse, puede temblar, pero no desaparece. Está esperando a que le des dirección, no permiso. El mundo está lleno de personas talentosas que nunca hicieron nada con su talento, lleno de soñadores que vivieron esperando el día perfecto para comenzar. Pero no existe tal día. El momento ideal no llega, se crea, y se crea en medio del cansancio, del miedo, del tedio. Se crea cuando decides que tu futuro pesa más que tu estado de ánimo, que tu llamado es más fuerte que tu flojera, que tu legado vale más que tu comodidad. Sí te va a doler, sí te va a costar, pero si avanzas aún sin motivación, estás manifestando un amor poderoso, amor por el futuro que aún no ves, pero que ya late dentro de ti. Amor por la persona que estás construyendo, aun si hoy no te sientes cerca de ella. Y ese amor es lo que sostiene cuando todo lo demás se cae. No es la pasión la que te mantiene, es la disciplina con propósito. Es la elección consciente de no rendirte cuando sería más fácil hacerlo. Es entender que los días grises también cuentan, que los pasos lentos también avanzan, que el camino sigue. Incluso cuando tú sientes que te detuviste, no necesitas estar bien para seguir. Solo necesitas decidir que tu compromiso vale más que tu excusa. Porque cada vez que actúas sin sentir, estás sembrando fuerza. Y esa fuerza, tarde o temprano, florece. Es fácil perderse en el ruido del mundo. Las opiniones, los juicios, los deberías, los no puedes, los tú quién te crees. Es fácil comenzar a dudar de ti cuando las voces externas hablan más alto que tu propia conciencia. Cuando buscas una señal y solo recibes silencio. Cuando haces algo con el corazón en la mano y no hay un solo aplauso en respuesta. Cuando das lo mejor de ti y lo único que recibes es indiferencia. En esos momentos la validación se vuelve una droga, una necesidad urgente de que alguien, quien sea, te mire y te diga que vas bien, que sigas, que vale la pena. Pero depender de eso es entregarle las llaves de tu vida a los demás. Es poner tu destino en manos ajenas. Es hacer del juicio externo el juez de tu esencia. Y eso te rompe, te arrastra, te borra. Tienes que dejar de pedir palmas para cada paso que das. No porque no las merezcas, sino porque no las necesitas. La convicción no puede depender del eco. Tu propósito no puede fluctuar según el volumen del aplauso. Hay caminos que nadie entiende hasta que ya los recorriste. Hay decisiones que solo tú puedes defender. Y hay momentos en los que seguir sin reconocimiento es el acto más puro de integridad que puedes tener contigo mismo. Porque cuando sigues sin que nadie te mire, lo haces por lo que realmente importa. Por ti, por tu verdad, por el fuego que te habita. Aprende a celebrar en lo secreto, a mirar tus logros en el espejo y sonreír aunque nadie más lo note. Aprende a honrar tu proceso sin necesidad de testigos, porque el aplauso más poderoso es el que no se escucha, es el que resuena dentro de ti cuando sabes que hiciste lo correcto, que fuiste fiel, que no te traicionaste. Esa validación interna no es ego, es dignidad, es identidad, es saber quién eres más allá de lo que digan, más allá de cómo te vean, más allá de si te aprueban o no. El mundo es volátil. Hoy te adora, mañana te olvida. Hoy te celebra, mañana te entierra. Si tu identidad depende de eso, vivirás subiendo y bajando como una hoja en el viento. Pero si te anclas a tu esencia, si aprendes a reconocerte sin necesidad de reflectores, entonces nada podrá derribarte, porque estarás construido sobre roca, no sobre humo. Y cuando entiendas eso, dejarás de perseguir aplausos y empezarás a perseguir propósito. Dejarás de mendigar aceptación y empezarás a vivir en coherencia. Dejarás de hacer por agradar y empezarás a hacer por verdad. Y eso lo cambia todo. Porque la coherencia contigo mismo es la forma más alta de libertad.
porque la persona que se respeta a sí misma no necesita permiso para brillar. Tu valor no está en las palmas que recibes, sino en las veces que decidiste seguir cuando no hubo ninguna. Y eso, aunque no se vea desde fuera, aunque no salga en redes, aunque nadie lo publique, es lo que te vuelve invencible. Porque quien se celebra en lo secreto está listo para resistir en público. Caer no duele tanto como quedarse abajo. La caída es humana, inevitable, parte del proceso. Nadie atraviesa la vida sin tropezar, sin fracasar, sin perderse por momentos. Pero hay una diferencia abismal entre tropezar y decidir no levantarse. Porque cuando caes, el universo te da una oportunidad, una nueva perspectiva desde el suelo, una visión distinta del camino, un momento de pausa para reevaluar. Pero cuando eliges quedarte ahí, cuando permites que la culpa te abrace y no te suelte, entonces esa caída deja de ser parte de tu historia y se convierte en tu prisión. La culpa mal manejada es una cadena invisible. Te susurra al oído cada noche que no mereces seguir, que fallaste demasiado, que te equivocaste tanto que ya no hay vuelta atrás. Pero escúchame bien, equivocarte no te invalida. Fracasar no te descalifica. Lo que te destruye no es el error, es quedarte pegado a él como si fuera tu identidad. No eres tu caída, no eres tus errores, no eres el momento más oscuro que viviste. Eres la decisión que tomas después de eso. Levántate rápido, aunque duela, aunque no tengas todas las respuestas, aunque el miedo te acompañe como una sombra, porque mientras más tiempo permanezcas en el suelo, más fácil será creer que perteneces a él. Y tú no naciste para arrastrarte, naciste para elevarte, para tomar tus derrotas y convertirlas en combustible. Para usar tus cicatrices como mapa, no como excusa. Cada vez que te levantas con rapidez, no estás ignorando el dolor, estás redirigiéndolo. No estás negando la herida, estás transformándola. Estás diciendo con tu acción, esto no me define, porque tú decides qué hacer con lo que viviste. Puedes cargarlo como un lastre o puedes usarlo como impulso. Puedes repetir la historia o escribir una nueva. Todo empieza con esa decisión sencilla y brutal, levantarte. Y levantar no significa volver a estar perfecto. No significa sonreír de inmediato o tener claridad total. A veces levantarse es simplemente respirar profundo y dar un paso. A veces es mirar al espejo y no reconocer quién eres, pero elegir intentarlo de nuevo. A veces es aceptar que no tienes ganas, pero aún así aparecer. Eso ya es una forma de levantarse. Y en esos gestos humildes y honestos empieza la transformación verdadera. No subestimes el poder de un segundo intento. No minimices lo que significa ponerte de pie después de haber tocado fondo. Porque cada vez que eliges no quedarte abajo, estás haciendo un acto de rebeldía contra todo lo que quiso destruirte. Estás diciendo no ganaste. Estás demostrando que tu alma tiene raíces más profundas que el miedo. Que tu espíritu está hecho de una sustancia que no se quiebra, solo se recalibra. Y si alguien te pregunta qué te hizo fuerte, no digas que nunca caíste. Di la verdad. Di que aprendiste a levantarte rápido. Que entendiste que cada caída era parte del diseño. Que dejaste de esperar el momento perfecto y empezaste a levantarte incluso cuando aún te temblaban las piernas. Porque esa es la fuerza real, la que se construye en medio del polvo, con lágrimas en los ojos y fuego en el pecho. Hay un engaño silencioso que muchos abrazan sin notarlo. Creer que necesitan estar motivados para actuar, como si la acción solo valiera si está impulsada por una emoción agradable, por una inspiración divina, por un sí interno que lo hace todo fácil. Pero eso es una mentira elegante, cómoda, peligrosa, porque esperar a sentir para moverse es una forma de estancamiento disfrazada de autoescucha. Y la verdad es esta: muchas veces no vas a sentir nada. Muchas veces el alma va a estar en pausa, el entusiasmo en huelga y la emoción dormida, y aún así debes actuar. Hay mañanas en las que te levantas y el cuerpo pesa como si llevaras el mundo encima. Hay días en los que tu mente parece vacía de razones, de esperanzas, de ganas, días en los que simplemente no quieres seguir. Y justo ahí, justo en ese lugar de desgano y niebla emocional, es donde empieza el verdadero compromiso. Porque actuar cuando todo fluye
es fácil, natural, pero actuar cuando estás roto, cuando no hay nadie que te mire, cuando el alma está cansada, eso es amor. Amor por lo que aún no existe, pero crees que puede ser real. Amor por la persona que estás tratando de convertirte, aunque hoy no la sientas cerca. Amor por el propósito que aún no se revela completamente, pero ya late dentro de ti. Hay que aprender a avanzar con miedo, a trabajar sin ánimos, a amar sin recibir, a continuar cuando nada parece tener sentido, porque eso no es resignación, es resistencia, y la resistencia es una forma poderosa de esperanza. Cuando sigues sin sentir, estás escribiendo una historia con tinta invisible que un día otros podrán leer y entender que sí se puede. Estás dejando huellas en un terreno árido para que otros encuentren camino. Estás sembrando fuerza en un suelo que muchos abandonaron. No te estoy diciendo que ignores tus emociones. Te estoy diciendo que no las pongas al mando. Que las escuches sí, pero que no las conviertas en tu GPS. Porque si dejas que tu vida sea dirigida por lo que sientes en cada momento, vivirás dando vueltas en círculos. Las emociones cambian, se transforman, engañan, pero tu decisión, tu determinación, tu propósito, esos deben mantenerse firmes. Incluso cuando todo lo demás tambalee, el compromiso debe pesar más que el humor. La visión debe pesar más que el miedo. La promesa que te hiciste debe pesar más que la comodidad del momento. Y no porque seas una máquina, sino porque eres un alma con un llamado. Un alma que no puede darse el lujo de vivir a merced de lo que sienta cada día. Hay una parte de ti que sabe qué vino a hacer. Esa parte es la que tiene que tomar el timón cuando el resto de ti quiera rendirse. Actuar sin ganas es un acto de fe. Una fe que no necesita pruebas, que no pide emociones, que no negocia con la pereza. Una fe que se planta firme y dice, aunque hoy no lo sienta, yo sigo. Porque el futuro se construye con decisiones presentes, no con emociones pasajeras. Y cada acción sin motivación es un ladrillo que pones en la estructura de tu destino. Puede que hoy no veas el edificio, puede que sientas que estás trabajando en la oscuridad, pero un día ese lugar donde hoy no sientes nada se convertirá en el espacio donde habite tu plenitud. El mundo ha vendido la mentira del confort como un premio. Nos ha dicho que todo lo que vale la pena debería sentirse bien, que si duele no es el camino correcto, que si incomoda es porque no pertenece. Pero esa es una ilusión diseñada para mantenerte tibio, quieto, superficial. Nada eterno nace del confort. Nada que transforme, que eleve, que sacuda la existencia, nace en la zona cómoda. El verdadero crecimiento duele. La transformación pica, arde, desgarra y sin embargo es sagrada. Porque todo lo que se expande primero debe ser estirado. Todo lo que se purifica primero debe arder. Todo lo que se vuelve más fuerte primero debe romperse. No huyas del dolor, no lo disimules. No lo maquilles con sonrisas falsas, ni lo escondas detrás de ocupaciones vacías. El dolor no vino a destruirte, vino a revelarte, vino a enseñarte lo que no habrías visto de otra forma. Vino a mostrarte tu sombra, no para condenarte, sino para que la integres, para que la abraces, para que entiendas que también forma parte de ti. Porque mientras sigas evitando el dolor, seguirás evitando tu evolución. Permanecer en el lugar incómodo no es masoquismo, es madurez. Es saber que todo proceso profundo tiene una fase de desorden, de caos, de desarme. Es aceptar que a veces hay que quedarse en medio del fuego sin correr, sin distraerse, sin anestesiarse. Solo estar, respirar, sentir y resistir. Porque es ahí donde se forma el carácter. Es ahí donde el alma toma dirección. Es ahí donde se funde la vieja versión de ti y nace una nueva. Todos quieren ser oro, pero nadie quiere pasar por el fuego. Todos quieren tener raíces, pero pocos quieren ser sembrados en tierra dura, en condiciones adversas. Pero lo que no entienden es que es precisamente en esa tierra, en ese fuego, en ese desierto, donde ocurre el milagro de volverte inquebrantable, de descubrir que puedes atravesar lo que parecía imposible, de darte cuenta que el dolor no te restó, te refinó. Permanecer en el desconforto es elegir no huir de ti,
Es enfrentarte sin excusas. Es decir, aquí me quedo hasta entender lo que esta experiencia vino a enseñarme. Porque el dolor no pasa más rápido cuando lo evitas, pasa cuando lo atraviesas, pasa cuando lo vives con los ojos abiertos, pasa cuando decides no salir corriendo al primer síntoma de incomodidad. El mundo idolatra la facilidad, vende atajos disfrazados de sabiduría, pero tú no estás aquí para tomar caminos fáciles, estás aquí para tomar caminos verdaderos. Y la verdad muchas veces incomoda, te enfrenta, te desnuda, pero también te limpia, te afina, te prepara. Así que quédate un poco más cuando todo en ti quiera salir huyendo. Quédate cuando el silencio se vuelva ruidoso. Quédate cuando la incomodidad pique como una espina en la carne. Quédate y escucha. Quédate y observa. Porque en esa quietud dolorosa, en esa permanencia terca, hay revelaciones que solo llegan cuando no te vas. Hay verdades que solo emergen cuando resistes el impulso de escapar, porque el oro no brilla sin fuego y tu alma no crece sin dolor, y lo que hoy parece castigo, mañana será consagración. Uno de los mayores obstáculos en el camino del alma no es el miedo al fracaso, sino el deseo de ser comprendido. ¿Cuántas veces te has detenido porque alguien no entendió tus decisiones? ¿Cuántas veces has silenciado tu voz para no incomodar? ¿Cuántas veces has doblado tu verdad para encajar en moldes que no fueron hechos para ti? Vivimos hambrientos de comprensión, como si el juicio ajeno tuviera el poder de validar nuestro propósito, como si necesitáramos testigos para confirmar la autenticidad de nuestro llamado. Pero esa necesidad es una trampa sutil, porque la verdad no siempre se explica, la misión no siempre se entiende, y el alma no siempre cabe en las palabras que otros pueden procesar. Tienes que soltar la idea de que todos te van a entender. Tienes que liberarte del peso de complacer a quienes nunca caminaron en tus zapatos. Porque si haces de la comprensión ajena una condición para avanzar, te quedarás atrapado en el mismo sitio donde te dejaron de ver. Hay decisiones que solo tú puedes justificar. Hay caminos que nadie más puede validar. Hay movimientos que no tienen lógica humana, pero tienen sentido divino. Y eso basta. El juicio es inevitable. La crítica vendrá. La malinterpretación será parte del proceso. Serás visto como arrogante por unos, como ingenuo por otros. Algunos te llamarán loco, otros te llamarán incoherente. Pero mientras tú sepas por qué haces lo que haces, mientras tu alma esté en paz, mientras tu conciencia vibre alineada con tu propósito, entonces no debes nada a nadie. La paz no viene de agradar, viene de la coherencia, viene de caminar derecho en un mundo torcido, viene de mantenerte firme en tus valores aunque todos te digan que cedas. Viene de ser tú mismo en voz alta, aunque eso te deje solo por momentos. Porque no naciste para caber en las expectativas de nadie, naciste para desbordarte, para romper esquemas, para caminar por rutas que nadie se atrevió a imaginar. Hay una libertad inmensa en aceptar que no todos te van a entender, que no todos verán lo que tú ves, que no todos sentirán lo que tú sientes. Pero eso no te hace menos, no te invalida, no disminuye la verdad que llevas dentro, al contrario, la fortalece. Porque cuando dejas de buscar comprensión externa, empiezas a escuchar tu propia voz sin interferencias. Y ahí, en ese espacio de silencio interior, empieza la verdadera claridad. Ser incomprendido es a veces señal de que estás tocando una frecuencia más alta, de que estás avanzando hacia un lugar donde pocos se atreven a ir. Y sí, puede doler, puede sentirse injusto, puede ser solitario, pero también es poderoso, porque te obliga a depender solo de tu centro, te obliga a mirar hacia adentro en lugar de buscar fuera, te obliga a caminar con el cielo como guía, aunque la tierra no entienda tus pasos. Y cuando aceptas eso, dejas de necesitar traducciones para tu alma. Dejas de empequeñecerte para ser digerible. Dejas de recortar tus alas para no intimidar. Y comienzas a vivir desde un lugar donde ya no pides permiso, solo sigues tu luz. Y esa luz